Orígenes de la civilización adámica. Capítulo 34. Siguiendo a la caravana. La travesía de Boindra y sus compañeros les ocupó varias lunas, pues les fue necesario tomar diversas resoluciones mientras iban encontrándose con los cabires de sus aliados, los caudillos urbaucinos de Galiad y de Sedmonea. El Verbo de Dios ha bajado a la tierra para salvar a la humanidad de su miserable estado de envilecimiento, decían los Kodvas por todas partes donde pasaban. Está encarnado en esta parte de la tierra, pero se guarda en secreto el lugar de su nacimiento. Respetad pues a todas las mujeres y a todos los niños, porque puede ser que aquella mujer que lascivamente deseáis sea la madre del Verbo, y que aquel niño que maltratáis o vendéis como esclavo sea el Verbo mismo, cuya apariencia exterior en nada se diferencia de los demás. Y fue debido a estos elevados conceptos morales vestidos por ellos en su travesía desde el país de Tea hasta el delta del Nilo, que surgió en ese tiempo una especie de amor reverente hacia las mujeres y a los niños. En mi concepto casi podría afirmar ser este el origen de la veneración a las pitonisas, pues a partir de este punto se ven en distintas civilizaciones prehistóricas mujeres elevadas a sacerdotisas, en forma que su autoridad sobrepasa a la de los reyes o caudillos más poderosos de aquellos tiempos. Cada rey o chalí de una región quería tener en sus dominios a la madre del Verbo con su divino vástago, y apenas se tenía conocimiento de una mujer joven, bella y honesta que tenía un niño, se la recogía en un lugar resguardado y honorífico, porque según ellos había grandes probabilidades de ser los personajes que tanto interés despertaban. Y surgieron una infinidad de presuntas madres del Verbo y un sinnúmero de niños divinizados por el fanatismo popular, con su largo cortejo de leyendas y de estupendos acontecimientos, a los cuales daban mayor pábulo las mismas mujeres así engrandecidas y semi-adoradas como divinidades. Lastimosa y triste condición humana la de llegar al error hasta por el más llano y luminoso camino de la verdad. Conocedores de esto, los Kodvas, por la sabia enseñanza de sus mayores y por las crónicas milenarias que conservaban en el archivo de las edades, juzgaron prudente guardar en mayor sigilo acerca del secreto que sólo ellos poseían, pues el fanatismo, las ambiciones y los egoísmos humanos entorpecían el plan de las inteligencias superiores respecto a la forma de desenvolver en el plano físico las actividades del gran misionero. Los unos lo juzgarían un peligro para su estabilidad como soberanos de determinados países, los otros se disputarían por egoísmo el derecho de tenerlo en sus dominios, y no faltaría quien lo tomase como un mago cualquiera, apto para ayudarle a sojuzgar varios países con encantamientos y sortilegios. La imaginación oriental tejía leyendas y más leyendas, y muchas mujeres, deseosas de ser colocadas en un lugar prominente y rodeado de consideraciones, alimentaron la fantasía de aquellos pueblos supersticiosos y sencillos, inventando sucesos extraordinarios que acaso no tenían por base sino el curso natural y lógico de los acontecimientos. Un trigal cuya abundancia de espigas excedía a lo común, ya porque la semilla fuera de mejor calidad, ya porque la tierra era más propicia y mejor cultivada, indicaba de seguro que por allí cerca
estaba el Verbo de Dios encarnado, y era necesario señalarlo en el primer niño hermoso, cuya madre, joven y bella, daba muestras de ser una mujer buena y honesta, y desde ese momento aquella mujer y aquel niño perdían su libertad y su tranquilidad, pues eran espiados e interrogados en busca de lo maravilloso que pensaban y deseaban encontrar. Y surgieron a raudales los escribientes o grabadores en cortezas, en papiros, en placas de piedra o de cera o de tierra preparada para el profeso. Se averiguaban los sueños de aquellas mujeres privilegiadas y los sueños eran interpretados al paladar de quien forjaba la leyenda. Así fue creado el símbolo de la serpiente que hablaba a la mujer de la manzana, causa del gran pecado, de la mujer sacada de la costilla del hombre y un sinnúmero de fábulas y leyendas que nada tienen de verdadero ni siquiera de racional. Muchos de esos grabados se conservaron por largos siglos y muchas copias de ellos circularon entre las tiendas de aquellos primitivos patriarcas y fueron dando origen a las creencias erróneas que aún en los tiempos actuales forman la base de algunos cultos que se tienen por lo más elevado y sano de la ideología religiosa. Bendigo a Dios que en mi última vida terrestre me dotó de cierta claridad que me llevó a desenterrar de entre las ruinas del pasado y de entre el polvo de las supersticiones más groseras y de los más exagerados fanatismos un reflejo siquiera de la verdad. Y lo que la materia y el ambiente en que actué me impidieron realizar con la lucidez y perfección que fuera de desear, busco de completarlo y terminarlo desde el plano espiritual en que me encuentro desde hace 40 años, empleados todos ellos en leer desde el más remoto pasado en ese libro imborrable que no puede ser adulterado ni falseado ni tergiversado por los hombres, el gran libro de páginas vivas grabado por la luz eterna en un plano de insondable infinito, en el cual quedan irremisiblemente impresos los acontecimientos relacionados con cada chispa divina emanada del alma madre del universo. Y mientras innumerables mujeres y niños divinizados eran elevados a la categoría de semidioses y colocados bajo doseles de púrpura en suntuosas tiendas o santuarios o tronos, el verdadero Verbo de Dios, sentado en el césped a la sombra de los robles y de los olivos de su caverna, jugaba alegremente echando a flotar sus canoas de cortezas cargadas de granos de lentejas o de trigo por las aguas inmóviles de su río artificial, abierto por la amorosa ternura de un anciano Codba entre las piedrecitas musgosas de las más apartadas y fértiles colinas del Anti-Líbano. Y Adamo y Evana, los auténticos progenitores del Verbo de Dios, pasaban sus días, el uno en la labranza y la otra en las faenas domésticas, entregándose ambos en horas determinadas al cultivo de su propio espíritu, mediante la enseñanza elevada y pura de la verdad, sin fórmulas y sin ritos, sin misterios y sin dogmas, tal y como es en toda su esplendorosa belleza a la luz de la razón y de la ciencia. Pobre y ciega humanidad, dispuesta siempre a tomar el sendero tortuoso, cuanto ante ella se abre llano y sencillo el camino verdadero. Estos 40 años de estudios en el plano suprafísico me han llevado a la plena convicción de que sólo el cultivo espiritual, mediante el dominio de las bajas pasiones del ser, es lo único que dará al hombre de esta tierra la llave del templo de oro de la sabiduría y de la felicidad con que sueña desde el despertar de la razón en él.
Cuando la caravana de los Kodvas hizo la última parada antes de llegar a Zoán, o sea, en pleno desierto, murió uno de sus camellos. Habían levantado sus tiendas para pasar la noche en la parte donde el desierto se une con el mar. Los Kodvas jóvenes se empeñaron en abrir una fosa en la arena para sepultar aquel noble animal que a su juicio merecía ese honor, toda vez que había cooperado en trasladar a la venerada y querida familia a su nueva morada. Un montículo de blanda y movediza arena en la orilla misma del mar les ofrecía las mayores facilidades para su objeto, y cuando abrían la fosa encontraron un cuerpo duro en el que chocaban los instrumentos de excavación, los mismos que usaban para plantar en tierra los soportes de sus tiendas. Aquel cuerpo resultó ser una fuerte caja de cuero sepultada en la arena, quién sabe desde qué tiempo. Los unos esperaban encontrar en ella un tesoro escondido por piratas. Los otros se figuraban descubrir una momia o restos humanos arrojados allí para ocultar un crimen. Cuando la caja fue abierta, se encontró que todos habían equivocado sus presentimientos, y lo que había era una cantidad de tubos de cobre con incrustaciones de plata, los cuales encerraban rollos de papiro y de tela encerada con largas inscripciones, en lenguas extrañas algunos y en lengua otlanesa o atlante otros. Tubal y Boindra comenzaron a examinar aquellos grabados. Este hallazgo significa para nosotros algo más que un tesoro y que una momia, decía Tubal a los jóvenes Kodvas que, curiosos, indagaban lo que aquello podía significar. Boindra pudo leer lo escrito en lengua otlanesa, puesto que era de origen atlante y del país de Otlana. Esta caja con estos tubos las ha arrojado al mar hace 8 años la madre de Adamo, Milcha, pues ella lo escribe aquí. La voz sin ruido de Gaudes, el dueño de esta caverna y de esta familia de renos, me aconsejó arrojar al mar estas escrituras en un día en que soplara un fuerte viento del norte. Entrego pues a las olas del mar la historia de 2 mujeres atlantes abandonadas de los hombres, pero protegidas y amparadas por Dios. Milcha, esclava favorita de la princesa Sofía de Otlana. Y aquí aparecen, continuó diciendo Boindra, las memorias de la princesa Sofía, por las cuales sabremos todo lo que no hemos podido saber por los niños que casi nada recuerdan de su primera infancia. ¡Qué hermosa casualidad!, exclamó uno de los jóvenes Kodvas. ¿Cómo casualidad?, preguntó Tubal. Gaudes es uno de nuestros hermanos desencarnados, que fue Kodva 4 veces y que aconsejó a Milcha arrojar esta caja al mar en un día de fuerte viento norte para que llegase a nuestra costa del país de Aguar. Ha tardado 8 años en el viaje, pero ha llegado. Esto es sencillamente el resultado del trabajo de un ser consciente de lo que hace. Entonces, este camello fue heroico y noble hasta para morir, pues si no hubiera sido por este incidente, no se descubre la caja, observó el jovencito Agnis. Nuestra ley, dijo Boindra, tiene grabado este consejo. Para conservar la serenidad de tu espíritu, piensa siempre que los acontecimientos más adversos responden al pensamiento divino y en bien de los siervos del Altísimo. Suri, dijo llamando a este joven Kodva que comentaba el suceso juntamente con los otros, os lamentabas hace poco de la muerte de este camello que ha sido vuestro conductor en la travesía. ¿Qué os parece ahora?
Repito la palabra de Agnis, que este camello ha sido heroico y noble hasta en su muerte. No obstante, me lastima mucho el haberle perdido, porque él me comprendía y me buscaba como un amigo a otro amigo. Entonces es justo que correspondas a ese afecto, tomando para ti la tarea que realizarás durante muchos siglos, de guiar la evolución de ese ser. El giro de la conversación atrajo a varios de los jóvenes Kodvas en torno de Boindra y Suri sentados en la arena. ¿Y cómo puedo realizar un trabajo semejante? ¿Dónde lo buscaré ahora?, preguntó el joven Kodva, no sabiendo si tomar en serio o en broma la evolución del camello. Esto nos da oportunidad para realizar un hermoso trabajo que le sirva de lección y de enseñanza íntima para cada uno de vosotros. Y Boindra pidió a Tubal que colocara a sus jóvenes Kodvas en forma de construir una bóveda psíquica para ayudar a un ser inferior a desprenderse de su materia. Colocaron junto al cadáver del animal a Suri con el saco de maíz y el cántaro de agua, tal como solía hacerlo cuando daba de comer a su camello. Boindra y varios jóvenes que bajo su dirección tocaban diversos instrumentos comenzaron a preludiar como el comienzo de una tempestad. Eran los silbidos del viento desgajando árboles en la selva. Era el rumor de la hojarasca seca arrastrada por el huracán. Era el fragor del trueno y el estallido formidable del rayo estremeciendo la tierra. Mientras tanto, los Kodvas silenciosos trabajaban con el pensamiento para despertar el espíritu inferior encadenado aún en su materia. De pronto, Tubal y otros videntes percibieron el doble etéreo de la bestia levantarse del sitio mismo en que yacía su cadáver y, asustado por el fragor de la tempestad simulada, buscó amparo en Suri, que fue lo primero que percibió, y cuando éste, a indicación de Tubal, caminó alejándose del cuerpo muerto, el doble etéreo le siguió tratando de sumergir su hocico en el cántaro del agua. La tempestad ficticia fue calmándose lentamente a medida que Suri caminaba seguido siempre del cuerpo astral del camello. El cambio de la onda de armonía se puso por fin a tono de los que formaban la cadena fluídica, y entonces Suri y todos los demás pudieron percibirlo claramente, y al sentirse acariciar por su amo, se obró el desprendimiento completo de la materia, que fue rápidamente sepultada en el mismo hueco de donde extrajeron el arca con los tubos de cobre. La música continuó resonando suave y profunda, como marcando el paso de una caravana en el desierto, y el cuerpo astral de la bestia caminaba junto a Suri, llevando el mismo ritmo que la melodía de Boindra. El sol se escondía en un lecho de topacios y rubíes, envolviendo en sus últimos y dorados reflejos aquella porción de Kodvas silenciosos, sentados en ruedas sobre la arena, mientras los instrumentos músicos al unísono, con las rumorosas olas del mar, ejecutaban la imponente marcha de las caravanas, compuesta por Boindra la primera noche que acamparon en el desierto, 10 lunas antes al partir de Zoán para el país de Tea. Y el cuerpo astral del camello caminaba al compás de la marcha, siguiendo a Suri, que daba vueltas en torno a la cadena formada por los Kodvas. Cuando la música terminó, desapareció el doble etéreo del camello, y Boindra dijo a Suri y a sus compañeros, asombrados de lo que habían visto: el trabajo está ya hecho, y ese ser inferior
nos deberá estar adelanto en su evolución futura y sobre todo a Suri, si él toma con decisión la tarea de ayudarle a pasar a la especie humana. ¿Y qué debo hacer para ello?, preguntó el aludido. Sencillamente, ofrecerte como auxiliar a las inteligencias encargadas de la preparación de los cuerpos para las almas próximas a encarnar y que ellas tomen de ti todo lo que necesiten para realizar lo dicho en lo que a este ser se refiere. ¿Y cuánto tiempo tardará en tomar materia humana este ser inferior?, preguntó uno de los jóvenes. Eso no puede calcularse con precisión, respondió Tubal, pues depende de muchas circunstancias. De una cosa podéis estar seguros, y es de que ese ser seguirá a Suri ya en una especie inferior, ya en la humana, durante siglos y siglos, dijo Boindra, a quien entusiasmaba en sumo grado el significado del nombre de Kodva, extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas. Acababan de extraer de la inerte materia muerta la parte noble y buena que había en ella, la chispa viva de una inteligencia embrionaria y semi-inconsciente aún, para levantarla un escalón más en la eterna ascensión marcada por la ley universal. Un siglo después, aquella inteligencia embrionaria formó conjunción con un cerebro humano y encarnó en una tienda de beduinos, al otro lado de ese mismo desierto, y cuando ya en edad viril fue tomado prisionero con toda su cábila por guerreros zoraístas, fue comprado como esclavo por Suri, que entonces era un rico minero de las montañas de Pamir, India, con el nombre de Mus-Ajá, y su esclavo le salvó la vida cuando uno de sus jornaleros intentó asesinarle a traición para adueñarse de los valiosos filones de oro descubiertos por Mus-Ajá, y en muchas de sus existencias terrestres se han encontrado unidos, a veces con lazos íntimos en que la impetuosa vehemencia del uno ha encontrado un justo contrapeso y equilibrio en la calma pacífica del otro. Tal es, en el majestuoso desfile de los siglos, el camino que recorren las almas como chispas errantes, como llamaradas de fuego lanzadas en el infinito, que corren y vuelan y suben más lentas o más veloces hasta llegar en los esplendores de su evolución a confundirse con la ingente llama viva de la claridad eterna de Dios.